Sí. Sí, estoy compartiendo ahora, disculpen. Hola, Sí, listen, estoy compartiendo. sí, listen. Ya, perfecto. Lo que vamos a ver ahora es la estructura del estudio de mercado, que me interesa mucho. Vamos a hacer un breve repaso de la estructura del estudio. Esta es la estructura que debería contener un estudio de mercado. Porque está- Esta es la estructura que vamos a ver y me escuchan, ¿no? Disculpen. Sí, Lisa. Ya, perfecto. Vamos a ver esta estructura, un repaso, y sobre la base de esto vamos a ver un documento de un proyecto de inversión y vamos a ver el estudio de mercado. Y vamos a ver qué contiene ese documento y nosotros la teoría que hemos visto y vamos a tratar de comparar y ver hasta qué punto nosotros necesitamos más teoría o tal vez el documento no está coherente dentro del estudio de mercado. Y me gustaría la participación de ustedes. Lamentablemente este medio nunca me agradó de virtual porque para mí, desde mi punto de vista, no es óptimo en clases, es para otro tipo de actividades. Sin embargo, haremos ese ejercicio para que podamos ver las diferencias que hay. En un estudio de mercado, debemos identificar, definir, clasificar y describir de la mejor manera el bien o el servicio, es lo que dijimos. Porque el que va a leer el documento debe enterarse inmediatamente qué es lo que se va a producir, el bien o el servicio. De la mejor manera, saber qué es lo que se va a producir como bien o como servicio. Por eso debemos identificar, definir, clasificar y describir de la mejor manera eh, el bien o el servicio que vamos a producir. Luego viene la delimitación del mercado. En este caso, tenemos que conocer de la mejor manera posible el mercado que posiblemente vamos a ingresar, al mercado que posiblemente vamos a ingresar. Ustedes saben que dentro de la teoría existen mercados monopólicos o oligopólicos de competencia perfecta, etcétera. Debemos conocer de la mejor manera el mercado al que posiblemente vamos a penetrar. Luego, el análisis del mercado proveedor que muchos proyectos no consideran es uno de los puntos centrales dentro del estudio de mercado, porque para producir bienes o servicios, definitivamente necesitamos materias primas, insumos, materiales, etcétera, y necesitamos identificar de la mejor manera a los proveedores que realmente nos están proveyendo, nos van a proveer y los potenciales. Debemos describir definitivamente quiénes serán los que nos van a proveer de la materia prima, los insumos y los materiales.
Eso es fundamental en el análisis del mercado proveedor, porque si voy a producir pan, ¿quién me va a proveer la harina, la manteca y todos los azúcar, todos los insumos? Debo identificar a mi proveedor central principal y a mis uno o dos potenciales por cualquier situación. Luego, uno de los aspectos centrales, fundamentales en el estudio de mercado es el mercado consumidor. Vamos a identificar para quiénes vamos a producir el bien o el servicio. Ustedes saben que los mercados se componen de segmentos y vamos a ver a qué segmento, cuál va a ser la población al que vamos a apuntar con nuestra producción del bien o del servicio. Entonces debemos generar información primaria determinando el comportamiento de los consumidores, sus gustos, preferencias, características de ese grupo que vamos a definir, de ese segmento que se va a definir para los que vamos a producir el bien o el servicio. Entonces, la identificación del mercado consumidor es uno de los elementos también centrales. Y les puedo asegurar que si no están estos elementos fundamentales, eh, básicamente el estudio de mercado no sería coherente, no estaría coherente. Entonces, la identificación del mercado consumidor es uno de los aspectos centrales. Luego, las variables centrales y fundamentales son la oferta, la demanda. Entre las varias, entre todas las que estamos viendo, una de las variables más importantes son la demanda, la oferta. Tenemos que analizar la demanda y cuantificarla. Tenemos que analizar la oferta y cuantificarla y hacer una comparación, un balance, si la demanda es mayor o la oferta es mayor. Sí, entonces, por favor, tomen en cuenta eso. Estoy compartiendo, ¿no? Esta estructura, disculpen. Disculpen, estoy Sí, compartiendo. Sí, ¿Sí? licenciado. Ya, por licenciado. favor, me gustaría, estoy haciendo esto de digamos, un repaso básico de todos los puntos y voy a proponerles un documento que he encontrado de un proyecto de inversión y vamos a ir al estudio de mercado. Y vamos a ver ahí la participación de ustedes. En clase es mucho más interesante porque ahí es directo, ¿no? Sin embargo, me gustaría que participen cuando vayamos, a medida que vayamos revisando. Yo les había indicado en clase que vamos a tener un referente, un proyecto escrito ya, porque no podemos elaborar en clase. Imagínense peor todavía con estas circunstancias que están ocurriendo, que no podemos pasar clases presenciales. Yo les dije, vamos a tener un proyecto como referente escrito, porque no podemos, sería muchas clases. El problema de elaborar es la información y se necesita bastante tiempo. Sin embargo, evaluar lo vamos a hacer en clase. Ojalá que no sea virtual. La virtualidad, 40% de los 100 que se podría hacer, desde mi punto de vista. Entonces, hacemos este repaso y vamos al documento. Y luego, en el segundo Zoom, vamos a resolver algunos ejercicios que están en la práctica 2. He enviado ya, ¿no? La práctica 2, disculpen. 1 y 2. La práctica 1 y 2 les envié mediante el grupo. ¿Sí? ¿Sí? Sí, lice. Ya. A partir de ahora nos han enviado una nota de la universidad. Creo que ya no voy a poder enviarles al grupo, sino directamente a la plataforma Moodle.
Entonces, eso también consideren. Sin embargo, ya tienen las prácticas y vamos a resolver en el segundo Zoom, vamos a ir resolviendo algunos ejercicios de esa práctica, de tal manera que el anterior, ayer hemos ido resolviendo de la práctica, vamos a volver a resolver de la práctica, porque estos Zoom se van a subir al Moodle, estas presentaciones. Y los que de alguna manera quieren revisar, pues revisamos, o también aclaraciones en clase, todo lo que quieran, no hay problema, que les permita la resolución. Me olvidé con ustedes son de ingeniería comercial y de administración, indicarles qué métodos de proyección. Los que estoy proponiendo son los, digamos, los básicos, el exponencial y regresión lineal. Los demás veremos si hacemos, etcétera, etcétera, ¿ya? No nos vamos a complicar tampoco. Aquí la situación es entender perfectamente cómo se elaboran y se evalúan los proyectos. Porque en este caso no es un curso de estadística, no es un curso de microeconomía, no es un curso de matemática financiera, es proyectos, preparación y evaluación, donde se supone que tengo una formación sólida sobre todo lo que significa que vas a utilizar en esta asignatura. Ya, entonces, estamos en la demanda y la oferta, que ya hicimos, creo, en clase un ejercicio, el básico, el súper básico, la demanda, la oferta, y ayer también vimos la demanda, de dónde se proviene la curva de la demanda, tiene pendiente negativa, la oferta pendiente positiva, aspectos que ustedes van a recordar. Luego, elasticidad, existen bienes elásticos, bienes inelásticos. Estamos repasando lo básico para poder entender todos estos puntos. Entonces, el análisis de la demanda debemos cuantificarla y el análisis de la oferta debemos cuantificar, básicamente, y hacer un balance para ver si existe demanda insatisfecha o sobreoferta. Ya eso fundamental dentro de lo que significa el análisis de la demanda. Debemos siempre cuantificar, porque he visto en algunos trabajos, proyectos de grado, que mencionan literalmente nomás la demanda y la oferta. Entonces, ese estudio está vacío, no tiene sustento y directamente no se puede aceptar ese documento. Debemos cuantificar la demanda, proyectarlo, cuantificar la oferta, proyectar en el horizonte de vida del proyecto y de esa manera determinar si existe demanda insatisfecha o sobreoferta. Ustedes saben que el objetivo central del estudio de mercado es ratificar la existencia de un mercado insatisfecho. Ese es el objetivo fundamental. Ver si ese mercado es insatisfecho, hay probabilidad de ingresar de la mejor manera. Pero si la oferta está saturado el mercado, hay menos probabilidades de poder ingresar a esos mercados, digamos, donde están saturados, ¿no ves? Del bien o el servicio que pretendemos producir. Ya, entonces eso. Demanda, análisis de la demanda, análisis de la oferta, balance oferta-demanda. Esos van juntas, definitivamente. Luego viene el análisis de los precios, que ya lo vimos y que tienen un PowerPoint básico de esto, donde estamos viendo ahí qué es los precios, qué es la oferta de valor al cliente, cómo se determinan los precios, etcétera, etcétera. Fundamental. ¿Cuál es la importancia de determinar precios? Porque si nosotros determinamos un precio para el bien o el servicio que vamos a producir, eso nos va a permitir realizar en el estudio económico financiero la proyección de ingresos, pues. Si voy a producir tanto y cuesta tanto, ya tengo un ingreso versus los costos, etcétera, es fundamental para determinar el estudio económico financiero y establecer si la inversión es rentable.
Ese es uno de los aspectos centrales de los proyectos de inversión. Entonces, en el análisis de los precios hemos visto dos básicos métodos que nos permiten determinar precios. Uno que es el análisis de costos para determinar el costo unitario de producción y el otro es mercado, ¿no es? La competencia, tarifa actual, etcétera, etcétera. Luego la comercialización, que es hacer llegar al consumidor el bien o el servicio en las mejores condiciones de tiempo, lugar, calidad, etc. Y hacemos llegar el bien o el servicio a través de canales de comercialización. Y básicamente es otro de los aspectos fundamentales y ahí es marketing, comercialización, es las 4P, 7P, etcétera, del marketing mix que hemos visto. Luego, el mercado externo está referido a que si nosotros vamos a producir bienes o servicios para el mercado interno y para exportar, entra el mercado externo, pero si yo voy a exportar al Perú, debo conocer el mercado del Perú. ¿Ve? Puno, digamos. Voy a ir a Puno y debo realizar un estudio de mercado de acuerdo a sus características del lugar donde voy a comercializar el bien o el servicio. Y debo conocer ese tipo de mercado. Eso es mercado externo. Y debemos siempre, como regla general, y les puedo asegurar, debemos realizar una conclusión del estudio de mercado. Voy a concluir el estudio de mercado indicando las características que ha tenido el estudio de mercado y cuáles son las conclusiones reales de las variables centrales, digamos, oferta, demanda, precio, comercialización. Debemos siempre concluir el estudio de mercado. Entonces, básicamente, esta estructura que acabo de más o menos hacer un panorama general, vamos a contrastar con el proyecto que les voy a proponer en este momento, les voy a compartir. Aquí está. No. Aquí tienen el... Estoy compartiendo, ¿no? El documento, disculpen. No, Lice, no se ve nada. Ay, a ver, disculpen. Ahora, Sí, ahora sí, Lice. ya. Vamos a ir en este documento que está referido al estudio de factibilidad. Miren, yo les había indicado, y es muy bueno conocer todos los aspectos referidos a los proyectos de inversión, en este caso privada. Cuando estoy hablando, yo les dije que en la mayoría de los casos se realizan los estudios a nivel de factibilidad, a la etapa de factibilidad. Y eso hemos visto en el proceso o ciclo que siguen todos los proyectos. Todos pasan por tres estados, dijimos: preinversión, inversión y operación. Les decía, todos los proyectos pasan por tres estados: preinversión, inversión y operación. Y preinversión significa elaborar el estudio, ¿no? ¿A qué etapa? Todo nace de una idea, por eso en la propuesta que yo les he enviado o les he propuesto,
está idea y luego perfil. Prefactibilidad, factibilidad, les dije, la mayoría de los estudios de inversión, de proyectos de inversión, se escriben a nivel o etapa de factibilidad, como en este caso dice estudio de factibilidad para la creación de la empresa comercializadora de chocolate artesanal. En este caso es una empresa que va a comercializar. ¿eh? Sin embargo, para poder comercializar, el estudio de mercado es uno de los aspectos centrales. Vamos a ver el estudio de mercado. En este caso voy a bajar, voy a ver dónde está el estudio de mercado. Ah, no está, no. ¿Por qué no está? ¿Qué ha pasado? No da. No está. Les comento que no sé qué ha sucedido, que el documento no está, no sale el documento. No está el documento, les comento que miren, está vacío, solo está la carátula. Acá, voy a ver. Les comento que el documento no está, no se ve, miren, solamente está la carátula. Digo, Sería dejar, dice, sería dejar de compartir y el documento volver a abrirlo tal vez. ya, a ver, voy a ver. Está en blanco, que algo ha sucedido que no sé, no tengo la menor idea. Sin embargo, voy a entrar otra vez, a ver, aquí está. Este es el documento, pero está en blanco. Miren, solamente está el título y todo, no está el documento en sí, no está. A ver, no está el documento, no sale el documento. Lamentablemente, no sé qué ha ocurrido, pero el documento no puedo ver. Está solamente, sale la primera página y no sale lo demás. Ni modo, no hay otro camino. Después yo creo que les voy a compartir. En el otro video les voy a compartir. En el otro Zoom voy a volver a salir, voy a volver a copiar este documento y voy a compartir con ustedes. Entonces, quería ver la parte de comercialización, que no lo vimos, creo. Por favor, a ver, vamos a ver. Estoy compartiendo, disculpen. Hola. Dice, Ya. No vimos esto. Me gustaría también conversar sobre esto y después que termine esta parte, voy a revisar y revisamos el documento. Seguramente algo ha ocurrido, he copiado seguramente mal y y sobre la base de eso vamos a dialogar toda la estructura del estudio de mercado. Y después vamos a hacerlo lo más rápido posible y solucionamos algunos ejercicios básicos de la práctica. Que bueno, para ustedes es simple, es sencillo,
porque ustedes tienen una buena base de estadística, de todo, de todas las asignaturas, así que no creo que sea problema. Entonces, como habíamos indicado, la comercialización es la actividad que permite al productor hacer llegar un bien o un servicio al consumidor con los beneficios de tiempo, lugar, calidad, en las mejores condiciones, ¿no? Eso ya Bueno, dijimos. sabes que sí. Perdón. Si quieren participar, con todo gusto, por favor, o cierren sus micrófonos. Básicamente, el proceso de comercialización debe sostenerse sobre una base sólida, considerando los respectivos departamentos que deben incluir almacenamiento, sistemas de transporte, presentación del bien o el servicio, modalidad de venta a los consumidores, que puede ser contado crédito, asistencia técnica a los usuarios, estrategias de promoción. Aquí está marketing mix, ¿no? Publicidad, planificación, cronogramas, distribución. Estamos hablando que los aspectos de comercialización es un tema complejo, no es tan simple. Por eso es que es importante tener una idea cabal desde el punto de vista de la comercialización. Generalmente entre el producto y el consumidor final puede haber varios intermediarios, ¿no ve? Cada uno ganando un porcentaje del precio de adquisición del producto. ¿Por qué se justifica? ¿Por qué justificamos que existan intermediarios? Supongamos, aparte de lo que está escrito acá, queremos comprar un litro de leche Pil, yo no puedo ir hasta la fábrica a comprar. Lo que me ayuda los canales de distribución o de comercialización es que tengo a la mano en la esquina de mi casa, en una tienda, la leche. Esa es una de las grandes ventajas desde mi punto de vista, ¿no es? Los canales de comercialización. En este caso, eso es lo que estoy hablando. El ejemplo es esto: asignan a los productos el sitio y momento adecuados. Quiere decir que yo puedo comprar de la tienda de la esquina de mi casa. Concentran grandes volúmenes de diversos productos. Existen en alguna tienda que tiene todo lo que tú necesitas, digamos, para tu domicilio. Salvan grandes distancias y asumen riesgos de transportación. Muchos intermediarios promueven las ventas a crédito, asumiendo el riesgo, ¿no? Es decir, la tienda de tu casa, de la esquina, cuando no tienes y te conocen y vives en el barrio, nos dan a crédito. Es un intermediario. Ellos pagan, digamos, por el producto, pero ellos te dan a crédito porque te conocen y vives en el barrio. Entonces, estas son las ventajas que nos permiten los canales de comercialización o los intermediarios, ¿no? Que son. Aquí están las 4 P de la comercialización, las 7 y aquí están los canales. El primer canal que conocemos es productor-consumidor, productores-consumidores. Luego, productores minoristas consumidores, productores mayoristas minoristas, es decir, se va siendo más complejo los procesos cuando a medida que la población crece, se hace más compleja los canales de comercialización. Ahí tienen los canales. ¿Cómo seleccionar un canal más adecuado? Si nosotros vamos a producir un bien, un servicio, necesitamos saber exactamente qué necesitamos para poder definir un canal apropiado para el bien o el servicio que queremos producir. Entonces, en este caso, el investigador está encargado de determinar cuáles son los canales más comunes por los cuales se comercializan. Eso es mediante la observación en el mercado, ¿no? Del producto similar. Aceptar y proponer algunos otros a través de la elaboración de mapas, calculando los valores agregados y preseleccionando los agentes de cada una de las etapas. El punto de inicio para el diseño adecuado de canales de comercialización es la identificación de los segmentos de población a los cuales se quiere llegar, es decir, los clientes potenciales del proyecto. ¿Sí? Entonces,
Entonces, para seleccionar los canales, dice la teoría, y eso habría que corroborar con la práctica, características del consumidor, características del bien o el servicio, costos de comercialización, características requeridas por los intermediarios, canales utilizados por la competencia, características de la empresa, responsabilidad de los intermediarios y sistemas de control. Por ejemplo, PIL tiene una interesante forma de comercialización. Ellos tienen un sistema de control estricto para que el producto que llegue a la tienda más lejana en Cochabamba esté en las mejores condiciones para su consumo. Ustedes saben que son perecederos y tienen tiempos de duración. Entonces, es importante los sistemas de control, ¿eh? En este caso. Son ideas, ¿ya? Y el mercado externo, en este caso, es cuando vas a exportar el producto. Ahora, les decía, el punto de conclusión del estudio de mercado es importantísimo. Y les voy a asegurar que en muchos, hasta en los proyectos de grado, los estudios de mercado no concluyen. Debemos concluir porque hemos hecho todo un relevamiento de información, puntualmente debemos concluir el estudio de mercado. Y es uno de los aspectos que se está cada vez exigiendo. Recuerdo que cuando yo ingresé a la universidad, cuando me dieron los primeros documentos nuevo en la universidad, les comento que no estaban bien, no había coherencia. Por ejemplo, cuando producían cualquier actividad de bien, servicio, producto, hacían un presupuesto, no determinaban la rentabilidad, porque yo no puedo invertir para producir cualquier bien o cualquier servicio sin obtener un rendimiento de ese dinero que estoy invirtiendo. Entonces, tuve un problema esa vez cuando me dieron un documento, uno me dieron al inicio, después ya me dieron de más, algunos. Vi que no tenía un estudio. Hola, cierren sus micrófonos, por favor. Revisando todo el documento tampoco no tenía la coherencia y cuando llego al estudio económico, mi susto fue tremendo porque era un presupuesto que presentaban. ¿Cuánto iba a necesitar para materializar esa idea? Yo en mi informe dije, no pasa esto porque este documento no está coherente. Necesitamos realizar un estudio económico financiero y determinar que esa inversión que vamos a hacer, que puede ser bien o servicio, cualquiera, tiene que generar rentabilidad mínima, pero rentabilidad. No se puede invertir para no ganar y estar cero. Entonces, tuve problemas y tuve que ir a una reunión con coordinadores y hasta con el sector, porque el postulante dijo, no, así siempre se hace aquí, ¿cómo es posible? El fulano de tal dice que no es así. Entonces tuve que explicar pues en la universidad y decir, disculpen, cualquier inversión que puedes producir bienes o servicios de cualquier tipo tiene que generar básicamente rentabilidad, tiene que generar utilidad mínima, pero sí tiene que generar. Entonces, tuve ese problema